Eguerdion guztioi. Bueno, en primer lugar, nosotras queríamos poner sobre la mesa que nuestro grupo firma esta moción en un contexto político completamente diferente al que tenemos hoy, pese a haberlo firmado hace 3 días. Y es que nosotras hemos trabajado este texto bajo la premisa de que no existía consenso entre todos los grupos municipales y resulta que esta semana estos proyectos han sido parte de un acuerdo de gobierno. Eso implica que estamos ya en otra pantalla y que PNV y PSE hoy tenéis una mayor responsabilidad de la que se recoge en esta moción. Porque ya no estamos en situación de ser autocomplacientes ni respecto a Txenperenea ni respecto al IAM. Porque, tal y como ha dicho David, en lugar de estar hablando de lo que Irún necesita y de los compromisos que deberían adquirir otras administraciones, podríamos estar hablando de plazos, de fechas, de siguientes pasos y, sobre todo, de los propios proyectos. Eso es lo que sería actuar priorizando los intereses de la ciudadanía frente a los intereses políticos. Pero ya que hemos traído esta moción, vamos a aprovechar para pedir algunas aclaraciones a los grupos que vais a conformar el próximo Gobierno municipal. Respecto al IAM, en esta moción, el Ayuntamiento de Irún acuerda continuar en la búsqueda del acuerdo y colaboración y transmitir al Gobierno de España, Gobierno vasco y Diputación Foral de Guipúzcoa la urgencia de establecer los compromisos de financiación para llevar a cabo el proyecto del nuevo pabellón. Bien, cuando vayamos a pedir esa financiación, ¿qué proyecto vamos a presentar? ¿Existe un proyecto compartido por ambos partidos que se nos vaya a hacer llegar a los grupos de la oposición? ¿Cuál era el escollo antes y por qué ya no está? Respecto a Txenperenea, vamos a instar al Gobierno vasco, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, a renovar el convenio para el traslado de las instalaciones deportivas de Playandi a Txenperenea y cumplir con lo acordado en compromisos, en el convenio ya que hace años se firmó. Perfecto, vamos a actualizar ese convenio. ¿Qué implica eso? ¿Vais a asumir modificaciones en los porcentajes? ¿Se han acordado prioridades, fechas? En resumen, ¿qué habéis acordado respecto a estos proyectos? Porque si únicamente estamos ante un acuerdo de un diagnóstico compartido, si lo único que se ha conseguido acordar es el hecho de decir que Irún necesita Txenperenea e IAM, estamos muy lejos de que estos proyectos lleguen a ser una realidad. Y como venimos diciendo en los últimos meses, la ciudad de Irún y la ciudadanía de Irún merece muchísimo más. Eskerrik asko.